Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados. Padre Roberto Páez, es un gusto tenerlo en Día Político. ¿Cómo está? Ramón, es un placer estar aquí contigo y con tus oyentes, televidentes. Desearles lo mejor para Honduras y, ¿por qué no, también a este programa que es tan visto, Día Político? Dios te bendiga, Ramón. Gracias, gracias. Amén, Padre. Saludo también al doctor Marco Eliú Girón. Mucho Doctor, gusto, Ramón. saludarle. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Padre Páez. Mi Igualmente. admiración y respeto para usted y para todos los televidentes. También un saludo. Mientras se acabe el tiempo para nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia, es el tema que usted mira en pantalla. Esto trae gritos de traición en la bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué partimos de este tema? Póngame en pantalla lo que dijo en su cuenta de Twitter el padre Roberto Páez y que lo va a confirmar acá, por favor, en el programa Día Político. ¿Qué pienso sobre la política?, dice el padre Roberto Páez. Y veo el actuar de casi todos los del actual gobierno y que es lo que me nace en mis entrañas. Es comentar y señalar, pero me nace en mí un deseo que yo lo siento. No tenemos una clase política sana, no la tendremos. ¿Y qué haré? Nada, seguir mi camino, dice el padre Roberto Páez. Pero también usted hizo una alusión directa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Le saludo. Precisamente hay mucho que hacer, mira. A veces las frases que uno las escribe en el momento las hace fruto de una situación emotiva. Siempre después hay que revisar lo que uno escribe y lo que dice, pero lo que sí es cierto es que la clase política debe madurar mucho. Estamos tan enfrascados sobre todo en el partido político más que en Honduras. Y mucha gente dice, primero los pobres, la prioridad son los pobres, pero a la hora de la hora no es cierto. La prioridad son ellos. Y antes de que siga tal vez Ramón reflexionando, doctor, es un placer estar con usted aquí. Muchas gracias. Realmente la clase política tenemos que meditar demasiado, pues. ¿Por qué? Y orar por ellos. No hay duda que no los podemos dejar solos, orar, pensar, reflexionar, decir. De repente algo que uno diga puede tener una resonancia en algunos. Y le digo, sí hay buenas personas, hay excelentes personas, pero el problema es que la política nuestra se mueve bajo otros como un titiritero que los mueve y no sé qué lo mueve. Ahora, claro que sí, el dinero, poderoso, caballero, es don dinero. Pero usted, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo usted esta frase, este titular que aparece en algunos diarios digitales, en el caso también de tu nota? Previamente, cuando el PSH pensó en poner a Luis Redondo, precisamente lo puso para que él mediara entre todo lo que ha sido su campaña anterior como político. Se empezaba un político libre, es decir, que no del partido, sino independiente de su modo de hacer, de actuar y pensando en Honduras. Pero a la hora de la hora, creo que la jugada que hicieron son maestros. Lo que pasa es que esta gente, los que dirigen el Partido Libre, especialmente, mil perdones, doctor Elio, creo que saben jugar al ajedrez y te desorientan en muchas cosas. Y fue Xiomara la que apoyó a Luis Redondo, pero dice uno en el fondo, ¿por qué esa tanta deseo de tener a Luis Redondo? Bueno, ya lo tienen, en sus manos está él, ya no es, para mi criterio no es del PSH, para mí es del Partido Libre. Es decir, y me da mucho que pensar, porque me gustaría que Luis Redondo fuera independiente, pues, no de ningún partido. Él tiene la gran responsabilidad de no dejar que los tres poderes estén unidos, sino que estén precisamente independientes. Tanto el Congreso, tanto Xiomara en el Ejecutivo y tanto sobre todo la Corte Suprema, que aquí está el gran problema. Y siempre lo pensamos, hasta el hecho de que su servidor entró, yo, a la política por la Corte Suprema de Justicia, para saber nombrar a personas adecuadas, y lo pedimos. Yo le pido a los políticos, piensen más en Honduras, en la justicia, que en que estén apañándoles los desaciertos que han cometido anteriormente. Bajo esta introducción, su opinión, doctor. Bien, bueno, coincido en algunos aspectos del padre Páez, que se necesita mucha madurez política. Por ejemplo, el Partido Nacional ha hecho un llamado a sus bases de manera oficial y lo hizo el jefe de bancada del Partido Nacional para que el 25 de enero
acudan a los bajos del Congreso Nacional. ¿Qué justificación dice él? Que hay autoconvocatorias en libre para que vayan sus simpatizantes. Mire, yo recuerdo estos 12 años del Juan Orlandismo, cuando habían inauguraciones de las legislaturas, o sea, cuando llegaba en ese entonces Juan Orlando Hernández, llegaban los simpatizantes del Partido Nacional y nosotros nos andábamos llamando a los simpatizantes de Libre para que fueran a confrontar. Yo creo que el 25 de enero, que dicho sea de paso, el Día de la Mujer, y que es la inauguración, y le mandamos unas felicitaciones de antemano, debe de ser una fiesta, pues llegar, van a haber anillos de seguridad, no va a haber ningún tipo de disturbio, como lo dice la oposición, va a ser un día de fiesta, así como decían que la elección del presupuesto iba a ser tormentosa, iba a haber disturbios, no ocurrió absolutamente nada, se votó y aprobó el presupuesto de la República y no hubo mayores confrontaciones. Hay discrepancias que es normal en un grupo de 128 diputados. Coincido con la madurez política y el Partido Nacional debe dar una marcha atrás a esa convocatoria que han hecho sobre sus bases, porque en Libre hay autoconvocatorias. Nosotros no les podemos decir a los colectivos de Libre no vayan. Sí les podemos hacer un llamado a que mantengan la paz y la armonía entre los hondureños, como debe de ser. Pero esta elección de la nueva Corte no debe de traer enfrentamientos entre hondureños. Ahora, es que yo no sé por qué... Mire, el problema que tenemos en Honduras es que la confianza a los partidos políticos y a la clase política se ha reducido en porcentajes tan bajos que, de acuerdo a estudios de agencias internacionales que miden la política en el país, apenas el 9% de la población cree y tiene confianza en los partidos políticos. Esta desconfianza es, doctor y padre, la que le permite o le insiste al pueblo hondureño estar aún más pendiente de las grandes decisiones que se tienen para el país. Ojo, por esa desconfianza es que de repente se dan este tipo de anuncios. No debe de existir movilizaciones. Este es mi punto de vista, padre. Porque esto puede causar enfrentamientos. Si los nacionalistas llaman a movilizarse el 25 y Libre llama a sus colectivos a movilizarse el 25, ¿se imagina usted lo que puede pasar en las calles de Tegucigalpa? Esa es una invitación importante a reflexionar para todo el mundo y para los dirigentes de los partidos políticos. Creo que los colectivos, tanto lo que refiere al Partido Nacional, yo creo que deben dejar esa manifestación el 25 porque para eso tienen los diputados, para que los diputados puedan sobre todo pensar, reflexionar y elegir las personas que ya se han hecho ese tamiz para llegar a los 45 candidatos. Sí. Ahora, ¿qué hacer? Fíjate bien, porque el doctor Eliud dijo algo que me gustaría pues reflexionarlo, porque él dice los colectivos son independientes, pero yo sé, a nivel de criterio personal, de que los colectivos siempre tienen a alguien que los dirige, pues. Y es bueno que el llamado que está haciendo el doctor pueda decir, no, por favor, mejor absténganse, pues, porque de lo contrario va a ser una elección bastante difícil. Pero no creo, mira, en nuestro país muchas cosas tienen que ir madurando para no crear más caos. Lo único que después me gustaría reflexionar sobre otro punto, pero aquí lo único que diría es cordura, sabiduría, porque el pueblo merece que se elija una Corte Suprema de Justicia acorde a la justicia, que aplique justicia, no que sea apañada para un grupo. Yo voy a la primera pausa y me sigue razonando el doctor Eliud Girón. Ya regreso. Mire, estas reflexiones que estamos haciendo en Día Político son importantes. Son importantes porque viene esta elección. El 23 conoce el Congreso la nómina de Junta Nominadora. El 25 comienza la discusión en el Congreso Nacional. Hombre, dejémosle el trabajo a los diputados que creo que van a tener la sabiduría, los consensos, los acuerdos,
para poder encontrar los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y evitemos esas polémicas y esos conflictos en la calle, doctor. Es correcto. Mire, de momento no hay ninguna convocatoria oficial de parte del coordinador general de Libre, el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. No hay ninguna convocatoria oficial. Eso debe dar tranquilidad a la población de que no van a haber conflictos fuera del Congreso Nacional. Ahora, ¿dónde se han dado los conflictos? A lo interno del hemiciclo, lastimosamente, donde hay provocadores y provocados también. Debemos de evitar, los diputados, como bien lo dice usted, el país, madurez política, sabiduría y también tener pues conocimiento de Dios. Pues miren allá los republicanos que no llegaban a elegir a sus propios representantes y eran entre ellos mismos. Sí. Y fíjense que me gustó ver cómo ellos se sentaron a orar en medio del Congreso y pues lograron al final la votación a favor de McCarthy. Yo creo que nosotros dentro del Congreso Nacional al inicio se hace una oración, pero imagínense que todos los días antes de una sesión se hace una oración, pero después se les olvida y empiezan los compañeros a pelear entre unos y otros. Las tinieblas a apoderarse. Entonces debemos de ser coherentes. Llaman a la luz, pero después vienen las tinieblas. Ahora, doctor, sí, es que Gilberto Ríos lo ha dicho y lo ha dicho en los medios de comunicación, lo dijo en TN5 Matutino, de que las bases de Libre están convocadas para el 25, que los colectivos de Libre están convocados para el 25. Y usted me está diciendo que don Manuel Zelaya no ha dicho absolutamente nada. No sé, esa verticalidad, esa comunicación en su partido, doctor. Bueno, eso es lo que puede preocupar. Recuerde usted que el Partido Libertad y Refundación en realidad es un frente amplio. De hecho, ese era el nombre original, FARC, Frente Amplio de Resistencia Popular. Entonces, siempre hay muchas tendencias políticas, hay libertad de expresión, por eso se llama libre. Cualquier dirigente podrá convocar, pero el que tiene el poder de convocatoria, de que lleguen las bases del partido, es el coordinador general Manuel Zelaya Rosales. De ahí puede ser convocatoria un dirigente en particular, pero ¿qué pueden llegar? Unas 25 o 50 personas, y eso no es libre. Libre es cuando muestra los músculos, es cuando lo llama el coordinador general. Y creo que en este momento no está esa disposición de llamar a las bases a los bajos del Congreso Nacional. En esto de la negociación de la nueva Corte, porque no hay que llamarle, no hay que darle otra palabra, es negociación. Consensos, acuerdos, es negociación, todo es pura negociación. ¿Qué conviene y qué no conviene a un partido político? Pero mire lo que está proponiendo algunos alcaldes liberales. Tengo al diputado de Texigua, colega periodista, al alcalde del municipio de Texigua, que es colega periodista, Eric Mejía. En el tema de negociación de Corte Suprema de Justicia, ustedes como alcaldes y como liberales, ¿qué pueden llevar a la mesa? Eric, te saludo, buenas tardes. Al padre Páez y también al diputado Elí Girón. La semana pasada, en una reunión en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, yo particularmente exponía que en el marco de la elección de la Corte Suprema de Justicia, el Partido Liberal de Honduras, como garante de la democracia, tiene que proponer que antes se nos apruebe la segunda vuelta electoral, que es una aspiración no solamente del Partido Liberal como proyectista a través de Yuri Sabas o de Mario Segura, es una aspiración de una enorme cantidad de hondureños. El propio presidente del Congreso, Luis Redondo, cuando era diputado, o sea, cuando no tenía este alto cargo, era abanderado de grandes reformas electorales como la segunda vuelta y el voto electrónico. Hoy no escuchamos del presidente del Congreso Nacional, ingeniero Luis Redondo, este tipo de propuestas. Y yo le digo al honorable diputado Russell Tomé del Partido Libre, ya no sigamos avanzando con ese proceso de socialización porque los tiempos se terminan. Aprobemos la segunda vuelta electoral ya, para que sea en la primera legislatura y se ratifique, porque sería una reforma constitucional en la segunda legislatura correspondiente a este año 2023, tomando en cuenta que el próximo año 2024, Ramón, será la convocatoria al proceso electoral empezando por las elecciones primarias. Tenemos que fortalecer nuestra democracia y los liberales, así como apoyamos al Partido Libre en la aprobación del presupuesto general de la República,
Yo sé que también vamos a ser garantes de la elección de la Corte Suprema de Justicia, y es ahí donde también yo, como alcalde municipal, llamo a la cordura a los dos partidos antagónicos, al Partido Libre hoy en el poder y al Partido Nacional hoy en llanura. Ya basta de condicionar con presiones que se van más allá de luchas en favor del pueblo hondureño. Dejen de condicionar una elección de la Corte en razón de mandar a militantes a los bajos del Congreso Nacional. Esta elección tiene que ser libre. Y nosotros los liberales lo que pedimos es fortalecer nuestra democracia. Aprobemos la próxima semana la segunda vuelta electoral y démosle esa gran aspiración al pueblo hondureño, un pueblo que reclama grandes reformas. Los liberales deberíamos de condicionar la elección de la Corte Suprema de Justicia en razón de la segunda vuelta electoral en esta primera legislatura para que en la segunda se ratifique esa reforma constitucional, Ramón. Perfecto. Gracias, Eric Mejía, alcalde de Texigua. Bueno, ahí está la propuesta de los liberales, padre. Fíjese que primero saludos a Eric Mejía, de allá en Texigua, y es importante, más que una segunda vuelta, la reforma total de las elecciones, pues, porque una segunda vuelta no arregla los problemas internos que pueda tener la forma de elegir, pues. Imagina cuánto dinero se gasta en las elecciones internas, pues. Sí. Que por qué tiene que pagarlo el pueblo, pues, que no lo pagan los mismos partidos, pues. Entonces, hay tantas cosas, pero hoy hay que centrarse en algo, no poner como condición, lo está poniendo el Partido Liberal, de decir que antes de poder apoyar, yo creo que no se necesita que apoyen nada. Lo que deben hacer es elegir las mejores personas. No importa si sean libres, no importa si sean nacionalistas, no importa si sean del PSH, no importa de quién, que sea una autoridad y una persona de recta intenciones y preparado para legislar para nuestra Honduras. Si ya de antemano estamos poniendo que para poder apoyar al Partido Libre hay que dar la segunda vuelta, ya estamos poniendo condicionantes. Entonces yo pienso que no, debemos tener una madurez política que en este momento, ¿qué es lo más importante? Visualizar quiénes son los mejores candidatos, elegirlos. Es absurdo. Yo creo que una de las reformas que debe haber es que quienes después se elijan la Corte Suprema de Justicia no sean los partidos políticos, por decirte, ¿no? Bien, referente a la segunda vuelta, Libre ha sido abanderado de la segunda vuelta. De hecho, ha estado ese proceso de socialización. Obviamente, para llegar a la segunda vuelta, voto electrónico, mejorar la identificación de los hondureños en el extranjero, que son más de 1 millón de hondureños que deben de votar, que están fuera del país por condiciones socioeconómicas, de violencia, etcétera, que todos conocemos, deben también ejercer su sufragio. Nosotros estamos de acuerdo con la segunda vuelta. Y mire, quien se opone y siempre se ha opuesto ha sido el Partido Nacional, porque a nosotros nos ven al Partido Libre y al Partido Liberal como rojos. Entonces ellos tienen temor de que exista a posteriori una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libre, que la ha habido en las alcaldías. Usted sabe que tienen mayoría alcaldes liberales que de Libre, porque hubieron alianzas municipales. Vamos a votar por un alcalde del Partido Liberal, pero le vamos a dar el voto a la presidencia de Libre. Así ha sido las últimas elecciones. Eso hace que a nosotros como partido de gobierno estemos de acuerdo con la segunda vuelta, pero no así el Partido Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque para las reformas electorales se necesitaría la participación del Partido Nacional. Y ellos, de acuerdo a lo que he escuchado dentro del hemiciclo, no están dispuestos, como no lo han estado anteriormente, a reformas electorales. Y esto bloquearía, porque ¿cómo va a arrancar usted esos votos al Partido Nacional si ellos se han empecinado en no querer reformas electorales? Que las reformas deben de ser que garanticen una verdadera democracia. Segunda vuelta electoral, como la mayoría de los países de América, que exista voto electrónico, que existe una verdadera identificación, cuántas personas no tienen o no están con su tarjeta DNI, tanto en nuestro país como fuera del país. Todas estas reformas necesitan 86 votos. Ojalá que el Partido Nacional
se deponga de esos intereses particulares y apruebe y nos apoye en esas reformas electorales. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos en Día Político por TSI. En nuestra reflexión aquí en el programa del día de hoy, en el tema de la Corte Suprema de Justicia, de la fecha 25 de enero, no tienen que estar haciendo convocatorias a movilizaciones, padre. Hay que dejarle al Congreso que haga su trabajo. Pienso que no. Las sociedades tenemos que aprender a ser más ecuánimes, tranquilas, serenas, porque convocar a bases es crear tensiones inadecuadas. El Congreso debe meditar, reflexionar y elegir, pues, como nos decía el diputado doctor Helio, él mismo decía, pues, al interno son los problemas. Y es mejor que se den ahí, pues es normal que un legislador no esté de acuerdo con otro. Lo que debe haber es más respeto al otro, a las decisiones de otro. Entonces, tener esa como disposición para pensar, pues yo creo que más que estar alineados hacia un partido político, es alineado a Honduras. Y pensar dentro de la Corte Suprema que vamos a tener pronto, sean las mejores personas. Y no hay duda que solo se puede hacer con consenso de parte del Congreso y elegir de entre ellos. Y ahí sí que tenemos que decir, en lugar de estar convocando para poder en los bajos, es como que hemos a una jornada de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque precisamente uno debe darse cuenta que la fuerza que tiene la oración es grande. Muchas veces la gente no lo entiende. Y el ayuno quiere decir para poder limitar lo que son las injerencias del mal, porque el mal aprovecha todas las coyunturas que puede para poder incursionar. Mire, estamos... ¿Y ese mal de dónde vendrá? Ese mal es fruto de nuestra propia negligencia, pues, porque el ser humano la tiene dentro y cuando permite que salga, todos nosotros, por ejemplo, vamos a celebrar... ¿Pero no puede ser provocado también por alguien en especial? No, ese es creo que... Bueno, siempre por alguien terrenal. Siempre hay un tentador, ya te diría, pero quisiera como convocar a la gente el 3 de febrero que de la Virgen de Suyapa, aprovechar para hacer esta jornada de oración. Padre, permítame, pero hay hombres que se convierten en esos tentadores, ¿verdad? Sí, mira, hay personas que... Y en la política hay muchos. Hay gente, más bien el gran tentador es el dinero. Mira, como dijo Jesús es tan sabio que nos dijo precisamente hay dos poderes. Y si eliges a uno, rechazas al otro. Correcto. O el dinero o Dios. ¿Qué correcto. es Dios? Dios es la fuerza vital de vida, pero el dinero es el acaparamiento, es todo lo que por eso peleo contigo, porque me quitaste el puesto, porque me quitaste esto. Nunca tenemos la sabiduría de Dios para poder, sobre todo, crear lazos de comunión y de todo ello. Por eso Jesús fue tan sabio que él decirnos, perfecto, o sirves a Dios o sirves al dinero. O sirves al mundo o sirves a la luz. Un minuto, doctor. Bueno, yo quiero decirles que dentro del marco de la elección de la Corte Suprema se han manifestado varios sectores y varios personajes dentro de la sociedad. Por ejemplo, hubo una carta muy fuerte de la ex rectora universitaria que dice que iban a haber nubarrones. Igual también yo llamo a muchas personas que piensan de esa manera, que va a haber violencia, que me parece a mí que son aves agogueras. Yo creo y confío de que la elección de esta Corte Suprema de Justicia se va a realizar en paz, con la madurez suficiente, con sabiduría, que los partidos políticos no podemos retroceder como lo que ocurrió en el 2009, que hubo un golpe de Estado. Eso no se debe ya ni de mencionar porque los hondureños no estamos dispuestos a este tipo de crisis política. La elección de la Corte Suprema de Justicia, confío en que se va a llevar en paz, todas las fuerzas políticas van a llegar con un acuerdo. Llámese negociación, como lo quieran llamar, pero lo importante es tener una nueva Corte de Justicia pueblo hondureño. Gracias, doctor Marco Luis Girón. Para servirle. Gracias. Muy amables. Por participar en Día Político, usted